Bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Hace unos instantes le compartíamos la tasa de letalidad por COVID-19 en nuestro país, al menos con el corte de caja el día de ayer, es de 9.2. Es una cifra bastante más alta que el promedio internacional, bastante más alta que otros países en América Latina. Para que nos explique cómo funcionan estas mediciones, le agradecemos muchísimo a la doctora en Ciencias Médicas con especialidad en microbiología de Harvard, Lorian Jiménez Fabie. Ella es también jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Así que gracias, doctora, por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, necesitamos más divulgación científica que nunca. Y en específico le preguntaría, doctora, por esta cifra que creo que ha hecho un poco de ruido en nuestro país. ¿Por qué tenemos estos dígitos 9.2 cuando el promedio internacional está un poco más bajo y en América Latina, bueno, hay países que tienen hasta menos de 1%? ¿A qué responde esta medición? Ok. Mira, primero hay que entender que en este momento cualquier medición del índice de letalidad, o alguien le llama mortalidad a algunos, ¿no? Pero lo que se está presentando son índices de letalidad. Cualquier medición ahorita debe ser tomada con un grano de sal, por diferentes razones. Entre otras, muy importante, es que depende de la calidad de los datos que se meten para calcular el índice. Eso es una. Pero algo muy importante es esto, que mientras la pandemia continúe activa, cualquier índice que se calcula lleva mucho grado de incertidumbre en el cálculo. A ver si me explico claramente con esto. Si tratamos de hacer o de calcular un índice de letalidad, vamos a decir, el brote más cercano de ébola en África, o el índice de letalidad de la pandemia de influenza de 1918. Esos eventos ya concluyeron, de tal manera que se tiene un número total de casos confirmados y se tiene un número total de defunciones. En base a esto, o con base en esto, se calcula un índice de letalidad que es el número de defunciones sobre el número total de casos. En ese momento, calcular así el índice de letalidad incorpora muchísima incertidumbre, porque los casos, vamos a decir, los casos confirmados, una proporción muy grande de los casos confirmados, no se sabe todavía si van a resultar en defunciones o en casos resueltos favorablemente, ¿ok? Entonces, sí, y desde luego depende de la calidad de los datos. Ahora, si la pregunta específica es ¿por qué tenemos un índice de letalidad tan alto? Pues hay varias razones por las cuales esto se puede estar dando. Una de las razones es porque no identificamos a muchos casos. En nuestro país se hacen poquísimas pruebas diagnósticas para identificar los casos infectados, o sea, de personas infectadas. Entonces, como la cifra de los confirmados está muy, muy subestimada y la cifra de defunciones podría ser más precisa, o sea, también está subestimada, y esto ya lo sabemos, hay muchos artículos ahora escritos en donde se sabe que las tasas o los índices, los números, las cifras de defunciones están muy subestimadas en todos los países del mundo. Pero vamos a poner, es más fácil ocultar una cifra de gente invisible, ¿no? No sabemos, andan por ahí, son portadores asintomáticos y son un montón. Entonces, pues eso es muy fácil, ser ciegos a eso, cerrar los ojos. No es tan fácil cerrar los ojos a un montón de cadáveres, ¿no? Entonces, claro, o a la gente que se puede recuperar en casa, ¿no? Esa es otra. Puede haber hasta 8 veces más enfermos, de acuerdo con la última confirmación de salud, que no estamos midiendo, digamos, para sacar esta tasa. Hay dos cosas que no se están midiendo que es muy importante. Ahorita, mientras la pandemia está activa, en realidad el indicador de letalidad que importa más que no es de funciones sobre casos confirmados, sino de funciones sobre casos resueltos. Es decir, esto incorpora menos incertidumbre, porque ya sabemos de funciones sobre los casos resueltos significa, los resueltos son ya sea los que ya fueron dados de alta o ya se compusieron en casa, ya mejoraron, ya no están infectados, y las defunciones. Entonces, si hacemos, claro, ninguna autoridad quiere dar esta cifra porque es súper escandalosa si lo vemos de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí, claro. De hecho, si me permite detenerla ahí un segundito. Que las... Claro que sí.
Gracias. Solo le quería preguntar, justo por eso, porque si estamos viendo cómo se resuelven los casos activos, digamos, la cantidad de recuperados no es mucho más alta que la cantidad de muertos. Si sacamos un ratio, digamos, de las personas que se están recuperando por las que están falleciendo, como dice usted, el panorama es un poquito más preocupante. Bueno, sí, es súper escandaloso, ¿no? O sea, digo, si lo vemos así, pues, bueno, nosotros estaríamos hablando de alrededor del 14% en índice de letalidad, con una salvedad que es muy importante aquí hacer mención, que en nuestro país la calidad de los datos es muy mala, tenemos muy mala calidad en los datos que se están generando y que se están dando a conocer. Vamos a decir ahorita, los casos activos desde hace como una semana, ¿no? Nos dimos cuenta que se están estimando, es decir, no se está haciendo un seguimiento, ya no se diga de los contagios, no se está haciendo un seguimiento de los casos. Es decir, que si cualquiera que ha visto las conferencias vespertinas se da cuenta que en los últimos 5 o 6 días ahora incorporan una nueva cifra que son los casos activos. Ahora, los casos activos deben ser considerados como el total de confirmados menos los que ya se recuperaron. Ahora, para que se hayan recuperado hay que darle seguimiento, porque no es una cifra que se pueda simplemente estimar. Se tiene, y la forma como la están estimando es todos aquellos casos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Esta figura es sacada del aire y es una estimación burda que es un despropósito, pues. ¿Por qué? Porque primero está basada en un dato falso, que es que todos los casos se recuperan a partir de los síntomas en los siguientes 14 días. Esto es absolutamente falso. O sea, las últimas evidencias científicas nos dicen que en promedio, ¿ok? En promedio, la gente, el curso de la enfermedad COVID-19, para los casos que mueren, vamos a decir, a partir de la aparición de los síntomas, es en promedio 17.8 días a la muerte y en promedio de 24.7 días a la recuperación en los casos que están hospitalizados. Entonces, esta cifra de 14 días, pues la sacaron, es como seguir repitiendo lo que se decía muy al inicio de la pandemia, ¿no? O sea, solamente la gente mayor va a morir. Bueno, ahora sabemos que eso no es cierto. Esto no es nada más que una influenza. Bueno, pues ahora sabemos que eso no es cierto. Y también por ahí alguien dijo que en 14 días todo el mundo se recuperaba, pero ahora sabemos que no es cierto. Entonces, calcular que los activos son aquellos que a partir de que presentan síntomas en los últimos 14 días y asumir que el resto son casos recuperados, pues es verdaderamente un error imperdonable, porque si ve los últimos 14 días desde que presentaron síntomas, pues eso también incluye a los muertos. O sea, porque esa cifra se toma del total de los confirmados acumulados en los últimos que presentaron síntomas en los últimos 14 días. Entonces, bueno, las cifras están muy mal, pero sí seguimos al aire. Seguimos, sí, la estábamos escuchando. Okay. De hecho, voy a aprovechar su pausa porque nos quedan unos minutitos, de hecho, un minuto antes del corte, pero no quiero dejar de preguntarle por una frase que usa en un artículo que publicó y dice algo así como... sabemos que no habrá una extinción masiva, pero tampoco habrá una normalidad como la que conocemos. Ya nos habla de la evolución, digamos, de las instrucciones, de lo que creíamos, de lo que era esta pandemia y a lo que nos estamos aproximando ahora. Con tan poca certeza, ¿cuál es la recomendación, doctora, para la población en las instrucciones para mantenernos seguras y seguros? Bueno, el llamado a la población es ahorita... O sea, las autoridades dejaron que esto se saliera de control. Eso vamos a hablarlo con claridad. O sea, pudieron haber evitado que esto llegara al punto en el que estamos, ¿no? No lo evitaron. Bueno, entonces eso era responsabilidad de las autoridades. Ahora, en este momento, es responsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Entonces, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? Pues estar lo más concientizada posible de que ahorita juega un papel importantísimo en detener el avance de los contagios. Y esto que nos pintan como una curva que va a ir alto, alto y luego va a bajar, es otra falacia más. Porque todos los lugares en donde ha habido recuperación, la curva va alto, alto, alto y luego se estanca en ese nivel alto durante muchos días. Y
para que haya ese estancamiento y no se siga elevando, pues sí se necesita que las autoridades tomen acciones contundentes. Y las acciones que se tienen que tomar, como bien lo ha dicho la OMS y como todos los científicos a nivel mundial están ahorita haciendo el llamado, se necesitan hacer medidas contundentes de contención, no solo de mitigación y vigilancia, de contención. Es decir, hay que hacer pruebas masivas para ver dónde están los casos, dónde realmente están los casos. Y si las autoridades quieren bajar el índice de letalidad, pues eso les conviene, porque va a haber más casos, entonces va a bajar el índice de letalidad. Aquí la situación, quiero dejar este mensaje. Los números, todos queremos números. Ustedes como medio de comunicación quieren saber las cifras precisas. Nosotros como ciudadanía queremos saber las cifras precisas. Pero fíjense, antes de lo que nosotros queremos o pensamos que merecemos, lo que es importante es qué hacen las autoridades con esas cifras. Porque si verdaderamente tenemos un índice de letalidad tan alto, si los números, si tuviéramos calidad en los datos que se están analizando y estuviera tan alto nuestro índice de letalidad, entonces las autoridades tendrían que actuar y saber por qué. ¿Es porque la gente se está tardando demasiado en llegar al hospital? ¿Es porque llegan ya tan enfermos que todo el mundo se está muriendo? O sea, un porcentaje muy alto se está muriendo. ¿Es porque algo está mal en la atención hospitalaria que se está dando? ¿Es porque ya no hay insumos? ¿Es porque ya no hay camas? Es decir, esos son indicadores que las autoridades deberían emplear para actuar en consecuencia. Ahora, pues con los números así un poco sacados de aquí y de allá y medio, pues muy poco acertados, ¿no? ¿Cómo pueden tomar decisiones si no se tienen unos números más precisos? Entonces, pues sí, asusta que el índice de letalidad sea muy alto, pero asusta más que sea un indicador que no sirva para tomar acción. Claro. Doctora en Ciencias Médicas con especialidad en microbiología por Harvard, Lorian Jiménez Fabia, y también jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Ojalá podamos seguir en contacto en los próximos días. Es muy, muy importante tener contrapesos y perspectivas distintas en lo que respecta a esta pandemia. Y sin duda una voz autorizada, experta como la suya, se agradece todos los días. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Al contrario, doctora, un fuerte abrazo. Gracias. Pues ahí está el panorama que nos pinta la doctora, pues una de las voces, diría yo, más autorizadas por todo su expertise específico en esta materia. Y le voy a compartir algunos otros datos que de hecho ella comparte en sus redes sociales. Hablaba de las pruebas masivas. Hace unas horas la OCDE hizo pública una tabla con la cantidad de pruebas masivas que se están haciendo en cada uno de los países que pertenecen precisamente a la OCDE, y México es uno de los más bajos. Tiene únicamente el 0.4% de pruebas por 1,000 habitantes, pruebas por 1,000 personas en cada uno de los países. Está México hasta abajo, un poquito menos pruebas hizo Japón, menos pruebas ha hecho Grecia, menos Hungría, y bueno, los países con mayor número de pruebas son Luxemburgo e Islandia, también por allá bastante altos están España, Suiza, Italia e Israel. Hay varias hipótesis en lo que respecta a la cantidad de pruebas que se están haciendo. Los propios voceros de la UNAM nos han dicho que esto cambiará en nuestro país conforme avancemos en la fase 3. Se tratará de hacer más pruebas y veremos cómo avanza este asunto. Por lo pronto vamos a cambiar radicalmente el tono de la información y